las manos que recogen nuestra comida, los precios que reciben agricultores, cómo podemos desengancharnos del sistema capitalista que ha ido apoderándose de nosotros poco a poco. Yo volví una robótica total de supermercado sin ni darme cuenta. Y estoy en el proceso ahora de desengancharme, de desenganche del sistema que iba a estar montando durante la larga de mi vida, de verdad. Bueno, vamos a empezar a desmontar y vamos a empezar a crear grupos de resistencia locales donde que están los productos fabulosos que están alrededor de nuestras ciudades, hablando de ejemplos concretos de Granada, de Málaga, y vamos a dar trabajo a gente que conocemos y apreciamos y revolucionar todo un poco. Tenemos un montón de estrellas que van a hablar. Espero que todo el mundo hable de una manera muy sencilla. Ese no es un curso universitario, ese es un curso que quiero que llegue a los corazones de las personas, de verdad. Y que vamos todos enrollándonos y cambiándonos poco a poco y disfrutando en el proceso de nuestra independencia que estamos ganando y nuestro desenganche al sistema capitalista que nos tiene todo sometidas. Helios Escalante, que es activista en Ecologistas en Acción, también está en temas y escribe también y va a empezar dándonos como una vista de exactamente dónde estamos hoy con el sistema de agroindustria hoy, la industria de la alimentación. Helios. Yo estaba también un poco nervioso con los problemas técnicos. Hasta hace 5 minutos estaba con la taquicardia de que no fuera a funcionar el enlace y bueno, pues ha funcionado bien. Gracias, Antonio. Y en primer lugar, pues le quiero dar las gracias a Delia por todo el trabajo que está haciendo de coordinación y de preparación de este curso junto con más gente, pero bueno, el grueso del trabajo es suyo. Yo he participado en el área de soberanía alimentaria de SAD en otros momentos y ahora estoy en Ecologistas en Acción, en el área de agroecología, y me parece que este curso es un espacio de encuentro en el que bueno, podemos confluir, juntarnos, pues gente de distintos entornos, de distintas culturas militantes, digamos, pero que tenemos mucho más en común de lo que parece. Y antes de empezar con el tema, pues quería trasladar una reflexión que hemos tenido en Ecologistas en Acción, que, bueno, además que se me ha pedido que la traslade sobre la cuestión de la paridad dentro de las actividades agroecológicas y, bueno, en general, las actividades de este tipo que se hacen, que, bueno, en Ecologistas en Acción se está ahora mismo trabajando en esta cuestión, dándole más importancia de la que ha tenido hasta ahora, y en este curso no se ha podido lograr una paridad completa entre hombres y mujeres. Sé que es un proceso complejo y que se está en ello, pero bueno, simplemente pues trasladar esa reflexión. Sobre todo porque hay una parte del trabajo de preparación del curso que ha corrido a cargo de mujeres, tanto el diseño de los carteles, la preparación, la coordinación, etcétera, que luego no ha tenido el papel que debería. Si se puede silenciar los otros micrófonos, porque me parece que hay un poquito de... Bueno, pues como ha comentado Delia, yo voy a hacer una introducción general sobre la cuestión de la... Voy a empezar a compartir pantalla. Vale. Pues bueno, como ha explicado Delia, yo voy a hacer un marco general para introducir el estado de la cuestión, digamos, de cómo el capitalismo y la industrialización se ha apoderado de la agricultura, qué consecuencias tiene eso, tanto ambientales principalmente, que es lo que voy a hablar, como en términos de dependencia energética y de recursos, y las consecuencias sociales también, y sobre todo el vínculo que hay entre una y otra. Parece que sean cosas separadas, que las consecuencias sociales vayan por un lado y las ambientales por otra, pero bueno, están muy relacionadas.
Y seguramente muchas de las cosas que vaya a explicar, pues ya la gente que está aquí, que le interesa estos temas, ya las conozca, pero bueno, quizás el dar una visión de conjunto pues pueda resultar útil. Y bueno, yo voy a utilizar unos cuantos gráficos, espero que no sea muy pesado, pero me parece que es una forma de ver cómo se han ido reflejando varias tendencias a lo largo de los años. Para hablar del sistema agroalimentario actual, creo que hay que empezar hablando de lo que se llama la Revolución Verde, que es un proceso de transformación técnico de la agricultura que se da después de la Segunda Guerra Mundial por iniciativa de distintas entidades, sobre todo entidades privadas como la Fundación Ford o entidades públicas vinculadas a Estados Unidos, que bueno, pretendían fomentar aumentar los rendimientos agrícolas en determinados países, digamos, para no cargar con una intencionalidad oculta, malvada ni nada de eso, sino bueno, vamos a dejarlo ahí, que el objetivo inicial era ese, aumentar el rendimiento agrícola en determinados países que podían tener problemas de abastecimiento alimentario, pero la manera de incrementar el rendimiento fue a través de la introducción y de la extensión de un paquete tecnológico, es decir, un conjunto de tecnologías agrícolas que van juntas, como son las semillas híbridas, los fertilizantes, los pesticidas y los sistemas de riego, que tuvieron consecuencias devastadoras para la agricultura tradicional, para la agricultura campesina, que era la mayoritaria hasta ese momento, y además generaron un proceso de universalización de un modelo agrícola que se extendió por distintos territorios independientemente de las condiciones locales de esos territorios, de las tradiciones y de la forma en que los pueblos de esos territorios habían ido adaptando su agricultura a las condiciones particulares de cada sitio, las condiciones climáticas, las condiciones de suelo, las variedades locales, de semillas, etcétera. Lo que hace la Revolución Verde es establecer un modelo técnico que se extiende por todo el mundo, que se universaliza y que genera una dependencia muy grande de insumos externos, principalmente de energía, de agua y de fertilizantes. Y esa dependencia eh, pues genera una dependencia del mercado. O sea, los agricultores que hasta entonces tenían un margen de autonomía bastante grande para reutilizar, para, por ejemplo, reaprovechar el grano en forma de semilla, para utilizar residuos como compostaje, para fertilizar el suelo y recurrir muy poco al mercado para la reproducción del ciclo agrícola, pues dependen ya por completo del mercado para mantener la actividad. Estas consecuencias, aparte de lo que he comentado, de esta dependencia de los insumos externos, sobre todo de los combustibles fósiles, porque toda la mecanización, la extensión de regadío y los fertilizantes, que ahora me tendré un poquito más la cuestión de los fertilizantes, se hace con una dependencia, con un aporte muy grande de energía proveniente de combustibles fósiles. Además, tiene el efecto de hacer que la agricultura sea uno de los principales emisores o uno de los emisores importantes de gases de efecto invernadero que influyen en el cambio climático, que también después me detendré un poquito más en eso. Y además, pues tiene una serie de consecuencias ecológicas muy graves en forma de deforestación por la extensión de los cultivos, pérdida de biodiversidad, tanto biodiversidad cultivada, agrícola, como biodiversidad natural, el agotamiento de los suelos y la extracción masiva de agua. En las últimas décadas, la agricultura industrial ha dependido mucho más de la extracción masiva de agua que de la extensión de tierra para cultivos. En el caso de España, por ejemplo, se ve esta dependencia de los insumos como a partir de los años... En España fue un poco más tardío por la situación particular que había de aislamiento hasta el año 59, pero cuando la agricultura española se incorpora a
a esta tendencia que había empezado la Revolución Verde de utilización intensiva de insumos, pues vemos que hay una curva ascendente tanto de mecanización, de irrigación, de fertilizantes y bueno, todo eso pues reproduce toda esa lógica que ya se estaba dando en otros sitios del mundo en la agricultura de aquí, tanto española como andaluza. Después pararé un poquito en las particularidades de Andalucía. A nivel mundial, por ejemplo, en el caso del uso de fertilizantes, pues vemos que la utilización masiva desde los años 50 ha tenido un correlato en la producción masiva de cereales, es decir, se ha incrementado muchísimo la producción de cereales. Vemos que se pasa en los años 50 desde algo más de 500 millones de toneladas hasta 2.500 millones de toneladas a nivel mundial. Pero eso se hace a costa de una utilización enorme de fertilizantes que principalmente provienen de los combustibles fósiles. Los fertilizantes nitrogenados provienen del fosfato o provienen del potasio, es decir, provienen de recursos que no son renovables. Y una consecuencia que tiene esta utilización masiva de fertilizantes para la agricultura industrial es que los suelos pierden su fertilidad orgánica natural y cada vez necesitan más utilización de fertilizantes para mantener el ritmo de producción. Es decir, el rendimiento de estos fertilizantes va decreciendo. Si en los años 50 una tonelada de fertilizantes podía generar una tonelada de 45 toneladas de cereales, pues cada vez los fertilizantes generan menos cultivos y para mantener un ritmo constante hay que aumentar el uso de fertilizantes. Y esto tiene unas consecuencias económicas para los agricultores que tienen que gastarse cada vez más dinero en estos insumos, pero también tiene unas consecuencias ecológicas porque los fertilizantes se van, pues cada uno de ellos tiene una composición distinta, pero por ejemplo los fertilizantes nitrogenados, pues los residuos de nitrato se filtran al suelo, se filtran al agua, contaminan los acuíferos y provocan pues todo tipo de consecuencias ambientales como la proliferación de algas, por ejemplo, lo que se estaba viendo en el Mar Menor. En Murcia, pues es consecuencia de la utilización masiva de fertilizantes químicos en la huerta murciana. Entonces vemos que es una carrera que no termina nunca. Se utilizan más fertilizantes porque el suelo ya no da más de sí, entonces pues hay que seguir aumentando continuamente. Y esto se hace además en un contexto en el que el agotamiento energético está cada vez más cercano, es decir, no es que los combustibles fósiles se vayan a acabar de un día para otro, pero estamos muy cerca o hemos sobrepasado ya lo que se llama el pico del petróleo y el pico del gas natural, es decir, el punto a partir del cual la extracción de gas, petróleo y también de carbón, pues deja de ser, es decir, hemos extraído ya la parte más rentable, más fácil de extraer técnicamente y ya pues los yacimientos que quedan son decrecientes y cada vez son más caros de extraer, más difíciles y bueno, pues hasta que llegue a un punto en que energéticamente no sea viable seguir extrayendo combustibles fósiles, aparte de las otras cuestiones derivadas de la contaminación que provoca la quema de combustibles fósiles. ¿Qué tiene que ver los combustibles fósiles con los fertilizantes? Pues no sé si antes lo he comentado, pero los fertilizantes nitrogenados provienen directamente del gas natural. En la síntesis del amoníaco, que es un proceso que se da después de la Primera Guerra Mundial, que se descubre lo que se llama la fórmula de Haber-Bosch, que permite sintetizar amoníaco a partir del gas natural y por tanto fijar ese nitrógeno del amoníaco en el suelo, que hasta entonces solo lo hacían las leguminosas o lo hacían procesos naturales como los rayos o algunas cosas así. Pues a partir de entonces directamente el gas natural se convierte en una fuente de nitrógeno para los campos. Entonces, claro, la dependencia de los combustibles fósiles
por parte de agricultura no se da solamente en la mecanización, en los tractores, en los motores de riego, sino que directamente hace falta el gas para inyectar nitrógeno en los campos de todo el mundo. Y aparte de las perspectivas de agotamiento de los combustibles fósiles, del petróleo, del gas natural, etcétera, pues el otro gran fertilizante, que es el fosfato, también está cerca de su alcanzar el pico, es decir, de que llegue el punto a partir del cual las reservas sean menguantes. Cada vez cueste más trabajo y más trabajo y más dinero extraer el fosfato que quede hasta el agotamiento. Y estamos también muy cerca de ese pico. Parece que a partir del 2030 ya se puede alcanzar. No sé si este concepto de pico del petróleo, pico del fosfato, pues se entiende así fácilmente, si no luego lo puedo explicar un poco mejor. Y con el fosfato además hay una serie de implicaciones geopolíticas porque solo 5 países de todo el mundo controlan el 90% de las reservas de fosfato. No es que las controlen, sino que se encuentran en 5 países de todo el mundo. La mayor parte de las reservas del mundo se encuentran en Marruecos y especialmente en la parte del Sáhara ocupado por Marruecos. De hecho, es que uno de los motores principales del conflicto del Sáhara es el control de las minas de fosfato, que fue a su vez la motivación de la colonización española del Sáhara. Entonces, bueno, pues vemos que el control de estos recursos ya está generando conflictos, ya ahora mismo hay una guerra en el Sáhara entre Marruecos y el Frente Polisario que tiene muchas motivaciones, pero esta es una de ellas, y pues cuanto más escaso sea este recurso, que es fundamental para la agricultura, pues puede ser que las disputas por el control sean más frecuentes. Y otro proceso que se ha dado en la última década, aparte de las transformaciones técnicas dentro de la agricultura, de toda esta dependencia de los insumos y esta universalización de un modelo determinado, ha sido la conformación de lo que se llama el sistema agroalimentario. Es decir, ya no es solamente, se ha ampliado mucho más la brecha, la distancia entre el producto agrario y el producto alimentario. Si en en la agricultura campesina tradicional, digamos, los productos agrícolas tenían poca transformación, una transformación que se daba en entornos cercanos, en entornos locales, ¿no? Pues la gente podía comprar directamente la leche, por ejemplo, en la lechería, o podía comprar directamente la verdura en la huerta. Pues lo que ha ido pasando es que cada vez se ha ido complejizando más toda esa cadena, se ha ido añadiendo eslabones de transporte, se transporta a distancias mayores, cambian los hábitos de consumo y aumentan, por ejemplo, el consumo de productos procesados que tienen pues empaquetado, que tienen una elaboración más intensa en los eslabones intermedios. Bueno, pues hay toda una serie de cambios que implican, por ejemplo, un aumento en el consumo energético para el sistema agroalimentario, porque todos esos eslabones están consumiendo energía. Si vemos cómo se reparte esa energía entre las distintas partes de la cadena agroalimentaria, vemos que solamente un 25%, un 24% corresponde a lo que es la fase agrícola. Luego hay una parte de consumo energético muy importante, o sea, otra cuarta parte que corresponde al transporte de largas distancias, ¿no? Estamos consumiendo productos que vienen del otro lado del mundo, literalmente, o productos que hacen mucho recorrido para su transformación. Por ejemplo, hay un ejemplo clásico, ¿no? La soja que se cultiva en Argentina, que se traslada a China para alimentar a pollos y a gallinas que ponen huevos, y esos huevos luego se venden en Estados Unidos. Bueno, pues entre medias, para producción de huevos se está generando se está consumiendo mucha energía para el transporte. Y aparte, pues está el empaquetado, está la transformación industrial, está el refrigerado, que con el transporte pues también se aumenta, y luego pues el gasto energético en las casas con pues, todo lo que tiene que ver con la refrigeración también, la preparación de procesados, etcétera. Y vemos en el caso de España también cómo ha ido cambiando
esta cuota de utilización de energía tanto en la parte agrícola específicamente como en la parte de la cadena alimentaria. En la parte agrícola vemos que ha aumentado mucho por la parte de regadío a partir de los años 80, se ha puesto mucho más cultivo en regadío y de una forma más intensiva. Y bueno, pues ha aumentado la mecanización, ha aumentado el uso de fertilizantes, que es lo que he estado comentando, y el resultado es que la energía no renovable que se utiliza en la producción agrícola española pues se incrementa muchísimo desde el principio del siglo XX hasta el siglo XXI. Y en lo que es la cadena agroalimentaria, pues ha pasado también algo parecido desde los años 60 hasta la década del 2010, pues ha aumentado la parte de energía correspondiente a lo que es la producción agrícola, pero también pues, a los eslabones que comentaba antes, a la industria, al empaquetado, al transporte, etc. Y eso pues, tiene que ver con toda la conformación de ese sistema agroalimentario y con los cambios de hábito en la alimentación que ha habido en los hogares. Y cada uno de estos eslabones de la cadena, a su vez, pues contribuye al cambio climático de una forma importante. Según un documento de la organización ETC que plantea que casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sistema alimentario, es bastante. Normalmente se atribuye menos, se atribuye una tercera parte o una cuarta parte, pero bueno, ellos consideran que prácticamente la mitad de las emisiones corresponde al sistema agroalimentario. Porque hay que tener en cuenta que hay unas emisiones que corresponden a la deforestación, es decir, las selvas tropicales que se deforestan para cultivar palma aceitera, por ejemplo, para cultivar soja en el Amazonas, pues están liberando carbono de todos esos árboles que han ido acumulando durante décadas o durante siglos. Luego, pues la mecanización, los otros procesos agrícolas, como por ejemplo la fumigación, hay muchísimo, todo lo que hemos estado viendo que consume combustibles fósiles, pues a su vez está generando emisiones de gases de efecto invernadero, el transporte, el procesamiento, el empaquetado, la refrigeración, el desecho alimentario también es una fuente muy importante de emisiones, porque todos los alimentos que se tiran, que se terminan descomponiendo, pues terminan emitiendo metano, aparte de todo lo que se ha emitido para producirlo, que se queda después en nada. Y bueno, pues estas emisiones se van repartiendo a nivel mundial según diferentes procedencias. Pues hay países que, como comentaba, países tropicales donde las emisiones vinculadas a la producción de alimentos está muy relacionada con la deforestación, pero claro, esa deforestación realmente la responsabilidad es de los países consumidores, es decir, el consumo en países europeos, por ejemplo, genera deforestación en zonas tropicales y esas emisiones, aunque en la contabilidad internacional de la huella de carbono se atribuye a los países productores, pero realmente la responsabilidad está en los países consumidores. Por ejemplo, Europa ya no es solamente que utilice productos agrícolas para alimentación, sino que dentro de la normativa europea de agrocombustibles y de combustibles, pues el diésel para la aviación tiene que tener un porcentaje de aceite de soja, aceite de palma, y bueno, pues eso está generando deforestación en muchas zonas del mundo para cubrir una demanda europea. Y aparte de estas cuestiones más relacionadas con las emisiones, con la contaminación y con los daños ecológicos ambientales, la conformación de este sistema agroalimentario ha generado una concentración de poder y de capital en muy pocas empresas, que son las que controlan el suministro de insumos. Todos estos insumos que hemos visto que son esenciales para el mantenimiento de la agricultura industrial, pues cada vez los controlan menos empresas. Por ejemplo, las empresas
de fertilizantes se concentran en muy pocas manos, son sobre todo empresas de Estados Unidos, de Europa, alguna de China y alguna de Israel y de Rusia. Las empresas de agroquímicos han tenido unos procesos de fusión muy grandes en los últimos años. Por ejemplo, Bayer este mapa es anterior a este proceso de fusión. Bayer y Monsanto se han fusionado, y Syngenta y Chenchina también. Entonces, cada vez son menos empresas las que controlan tanto las semillas como los pesticidas, que son dos elementos que van bastante relacionados. Aquí sí se ve como, bueno, estas 5 empresas controlan el 70% del mercado mundial de semillas, y estas 5 empresas, que muchas son las mismas, pues como Bayer y Monsanto, Chenchina y Syngenta, controlan el 75% de los agroquímicos. Es decir, son muy pocas empresas las que marcan el mercado y marcan los precios. Entonces, claro, el agricultor está sometido a unas pocas empresas, tanto por la parte de los insumos que está obligado a comprar para mantener el ritmo de producción industrial, como por la parte de la comercialización. Y lo que queda entre medias de esa diferencia de precios, o sea, esa diferencia entre lo que paga por los insumos y lo que consigue vender sus productos, es la renta agraria. El año pasado, cuando hubo unas protestas de agricultores, de organizaciones agrarias, bueno, de COAG, Asaja, también se dieron en distintos sitios, hacía mucho hincapié en la cuestión de los precios, que es verdad que los precios están marcados por las grandes comercializadoras y las grandes distribuidoras, pero claro, los precios son una de las patas de la renta agraria. La otra son los insumos, y es donde se pone mucha menos el foco. O sea, se le da mucha importancia a la venta, pero mucha menos a todo lo que tiene que pagar, todos esos costes crecientes que tienen los agricultores sometidos a este tipo de agricultura industrial. Y bueno, vemos como en la parte de la comercialización y de la transformación, pues también se da una concentración de empresas muy grande. Son unas pocas empresas alimentarias, también europeas y estadounidenses, las que controlan la mayor parte del mercado, las que fijan los precios y las que distribuyen los productos a todo el mundo. Y en España, pues también hay una concentración muy grande. Algunas empresas son multinacionales como Coca-Cola, y luego pues hay otras que son de capital español o de capital más regional, como por ejemplo El Pozo. El Pozo es una gran empresa que no solamente tiene productos cárnicos, que es lo que es conocido, sino que está metida, por ejemplo, en temas de agua. O sea, aquí en Dúrcal, en Granada, hay un conflicto con una embotelladora de agua que bueno, pues que quien está detrás de esa empresa y de ese conflicto es El Pozo, con una de sus filiales. Y este proceso de concentración empresarial que se da tan fuerte, y esta presión sobre los pequeños agricultores, pues lo que va generando a su vez se traslada hacia una expulsión de pequeños agricultores que no pueden mantenerse con los precios de los insumos y con los precios de venta que tienen. Entonces hay una continua expulsión de pequeños agricultores, y se va tanto la producción como la tenencia de la tierra, que es una cosa que en Andalucía conocemos bien, pues se va concentrando cada vez también en muy pocas manos. Es decir, el sistema agroalimentario tiende por todas partes a la concentración, igual que el resto del mercado capitalista, pero de una forma mucho más acusada. Aquí hay algunos datos de cómo se han ido reduciendo las pequeñas explotaciones, es decir, las que tienen menos de 10 hectáreas de superficie agraria útil, y en Alemania se han perdido prácticamente el 80% de las empresas, de las explotaciones que había a principios de los 90. En España se han perdido prácticamente la mitad. En 1990 había 1.194.000, y en el 2013 quedaban 626.000, y bueno, pues siguen reduciéndose las explotaciones agrarias. Y ahora además un mercado en el que están entrando fondos de inversión, fondos de capital riesgo. O sea, se está financiarizando mucho porque la tierra
tiene un atractivo muy grande para todo el capital financiero en momentos de inestabilidad, y porque además, pues, bueno, el hecho de que los productos agrícolas, los alimentos, también estén financiarizados, coticen en bolsa y hayan tenido una tendencia de subida de precios desde principios de los 2000, pues hace que sea un mercado muy atractivo para las grandes empresas para invertir, como una inversión. Es decir, la tierra y los alimentos ya no se ve como una necesidad humana, sino como un espacio de inversión y de bueno, pues de capitalización y donde invertir el dinero, que no se sabe dónde meterlo, porque en otro ámbito no está dando la rentabilidad que podría dar aquí para las grandes empresas. Y esto se hace además pues a costa de una explotación de mano de obra en el campo andaluz de manera muy acusada, de mano de obra inmigrante, porque igual que se aprietan, digamos, todos los eslabones de la cadena para ser cada vez más competitivos y para mantener los precios, pues también se aprieta la parte de la mano de obra. Y bueno, pues creo que todo el mundo conocemos más o menos la situación que se da en los enclaves de exportación en Andalucía, principalmente en Almería, también en Huelva, que además en Huelva hay un componente muy importante de género, ¿no? Como una herramienta de disciplinamiento patriarcal, que de hecho, bueno, creo está participando en el curso Soledad Castillero, que es una compañera del UGR que está haciendo su tesis sobre la fresa de Huelva y que posiblemente pueda contribuir bastante a lo que podamos decir sobre esto. Y bueno, pues son distintas expresiones de un mismo modelo, es decir, el hecho de que se reduzcan costes apretando y explotando la mano de obra inmigrante en Almería va de la mano de una utilización intensiva de agua, una utilización intensiva de insumos que después pues tienen una serie de impactos sobre el medio que no se contabilizan, es decir, que hay un vínculo entre la explotación de la mano de obra y la explotación bueno, de los recursos y de la tierra. Igual que hay un vínculo entre la concentración empresarial, la dependencia de los insumos y las consecuencias ambientales que tienen estos insumos. Y lo que se está dando por parte de la agricultura industrial, hay un cierto aprovechamiento de la etiqueta ecológica, de la etiqueta verde, como una forma de abrir nuevos nichos de mercado, nuevos espacios, pero por otro lado hay una huida hacia adelante del modelo industrial, como se está viendo, por ejemplo, en Andalucía con la extensión del olivar en seto, ¿no? Del olivar superintensivo, que ya significa una tendencia contradictoria con la anterior. Si en la agricultura, en la horticultura de Almería, por ejemplo, o en la fresa de Huelva, hay una utilización intensiva de la mano de obra, pues en el olivar, por ejemplo, la tendencia es expulsar mano de obra. O sea, el olivar, que ha sido un cultivo social históricamente, que muchísimos pueblos viven del trabajo del olivar, pues el olivar superintensivo lo que hace es expulsar mano de obra, es reducir al máximo el trabajo humano y concentrarlo todo en maquinaria, lo que significa más consumo energético, más presión de recursos, más simplificación de la biodiversidad, porque ya los olivares pues, dejan de ser bueno, pues, mosaicos vegetales más complejos, como han podido ser otras veces, y ya son simplemente setos alargados por donde pasa una máquina que recoge, que hace todas las labores, y con una utilización muy intensiva también de fertilizantes y de pesticidas. Y esto pues forma parte de esa tendencia de mantener la tasa de ganancia, de mantener una renta a toda costa, pues viendo que los insumos se incrementan continuamente, tanto por el agotamiento como por la presión de las grandes empresas, pues se intenta reducir por la parte de la mano de obra, en este caso. En la parte de horticultura es muy difícil prescindir de la mano de obra, pero en la parte de, por ejemplo, de la viña o de la horticultura, pues se intenta hacer lo posible para reducir ese coste por parte de las empresas y pues intentar mantener un modelo muy, muy,
muy intensivo como he estado comentando. Esto sigue adelante con nuevos cambios que no me puedo meter mucho y tampoco conozco tanto, como la agricultura 4.0, la agricultura muy tecnificada, la agricultura basada en manejo de datos, etcétera, que son las innovaciones que lo que hacen es intentar mantener pues, bueno, pues este modelo a toda costa e intentar sortear las contradicciones que le va generando a sí mismo. Frente a todo eso, pues está la propuesta de la agroecología, que es la que se defiende desde este curso, y la propuesta de la soberanía alimentaria, que van de la mano, que se trata de cuestionar completamente el modelo, de relocalizar la producción, de prescindir del uso de insumos externos, de cerrar los ciclos dentro de la finca y de articular el territorio de forma que sea autosuficiente en la medida de lo posible y que no tenga que estar dependiendo de entradas externas de energía y de materiales en forma de fertilizantes ni de ningún otro tipo, de articular la ganadería y la agricultura para conseguir eso, diversificar los cultivos, pasar del monocultivo al policultivo, de integrar la biodiversidad natural con la biodiversidad agrícola, es decir, se trata de romper completamente los esquemas que ha impuesto la agricultura industrial. Y es lo que se va a intentar plantear a lo largo del curso de diferentes formas, pues bueno, hablando a cuestiones más técnicas, cuestiones más generales, y ahora Delia, si quiere comentar un poquito más lo que se va a explicar durante el curso, pero bueno, la idea es esta, es ver que frente a un modelo que cada vez aprieta más porque no puede mantener el ritmo de funcionamiento y que tiene que estar apretando a la tierra, apretando a la gente y dependiendo a su vez de recursos que no son renovables y que son cada vez más escasos, y de unas logísticas internacionales que son cada vez más complejas, además, que ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de durante el confinamiento o en el caso de la nevada esta que hubo en Madrid, de Filomena, o por ejemplo con la ruptura, o sea, con el cierre de la frontera en Inglaterra, hemos visto estanterías vacías en los supermercados, porque claro, los supermercados no producen la comida la tienen que traer de otros sitios cada vez más lejanos y pues todas las complejidades del cambio climático o de otro tipo de interrupciones que pueden surgir, pues significa que las ciudades se queden sin comida. Entonces, bueno, hay muchos elementos en juego para apostar por la agroecología y bueno, pues por ahora creo que lo podemos dejar ahí y empezar un pequeño diálogo. Fabuloso. Muchísimas gracias, Helios. ¿Me oyes? Sí. A ver si pongo el vídeo también. Ya ha cambiado mi teléfono. A ver si tengo mejor señal. Pues muchísimas gracias. Antonio, ¿tenemos preguntas para Helios? De momento no. Muy bien, pues preguntas. Si alguien quiere aclarar algo. Estoy intentando dejar de compartir pantalla. No sé si ya deja de compartir o no. Sí, sí. Ya está. Ah, vale. Sí, sí. Bueno, has redondeado todo de la historia de la agricultura industrial hasta la situación que estamos hoy en día y la lucha que tenemos para adelante. Excelente. Mira. Sí, sí. Preguntas abiertas. Delia. Sí. Carmen López ha pedido hablar. Bien, bien. Yo voy a desactivar mi micro, Antonio, y tú vas con las preguntas, ¿vale? Vale. Carmen, cuando quieras puedes hablar. Hola. Bueno, a mí me surgen un par de preguntas que me hago y que me han hecho cuando he planteado el tema agroecológico. Por ejemplo, yo soy de un pueblo pequeño de Almería, del interior, y cuando he planteado temas de agroecología es como que no se ve que pueda suplir lo que hace la agricultura intensiva. Entonces, me pasa también en el ámbito académico, ¿no? Cuando lo comparto con compañeros es como, claro, pero no puedes producir lo mismo que se produce en la actualidad.
Entonces, no sé, ante esta pregunta, cuando me la hacen, o sea, yo planteo que es que el modelo que hay actual, ¿no? En el que mucha de la comida que se genera se tira directamente porque no cumple unos estándares. Claro, yo digo, es que con el modelo que tenemos no es factible a lo mejor mantener la misma producción que tenemos en la actualidad, ¿no? Pero tampoco ese modelo a largo plazo lo es. Entonces, no sé, antes, si alguna vez te la han planteado, si tenéis en general este tipo de problemática cuando planteáis alternativas a esta agricultura que es tan mala para la tierra, en concreto, sobre todo en mi zona, o no es algo que os hayan planteado, supongo que sí. No sé si me he expresado. Sí. Gracias. Que estoy intentando volver a mi pantalla. Sí, claro, eso es una cuestión importante y uno de los ataques que se le hacen a la agroecología. La agricultura industrial es muy productiva, pues ya hemos visto antes los gráficos estos de la producción de cereales, por ejemplo, a nivel mundial, es muy productiva, pero claro, a costa de muchas entradas externas. Eso lo hace muy frágil también. ¿Qué pasa cuando por algún motivo, por el progresivo agotamiento de los combustibles fósiles o por el agotamiento del fósforo, no haya esa entrada? Pues entonces hay un problema muy serio para miles de millones de personas que dependen de esa agricultura industrial. La agricultura ecológica y la agroecología no es exactamente lo mismo. La agroecología se centra más en cerrar los ciclos y tiene una visión más completa sobre el territorio. Pues no tiene la capacidad no tiene los rendimientos tan bestiales de la agricultura industrial, pero en relación a los insumos que necesita es mucho más productiva. No sé si me explico. O sea, para el manejo de la tierra sin necesidad de tener que estar... A ver, no es solamente importante el resultado en términos de producción de toneladas de alimentos, sino cuántas toneladas de energía y de fertilizante y de agua estás necesitando para producir eso. Porque si tú eres muy productivo, pero necesitas a su vez consumir mucha energía para producir eso, no estás siendo productivo, estás haciendo trampa. Entonces, la agroecología, utilizando mucho menos recursos, si medimos la relación con los recursos, es más productiva. En términos brutos, no, pero en términos netos de la relación de los recursos que necesita, sí es más productiva. Y sería cuestión, claro, también de replantear la demanda alimentaria. Si pensamos, yo no me he metido mucho en el tema de la, bueno, no me he metido prácticamente en el tema de la ganadería porque hay un compañero o una compañera que va a hablar una sesión dedicada a la cuestión de la ganadería, pero si pensamos en cubrir la demanda actual de carne, que además va creciendo y que es muy alta en los países centrales, principalmente en Estados Unidos y en Europa, pues claro, la demanda actual de carne es tan grande que solo se puede cubrir con macrogranjas. Pero quizá haya que replantear el modelo y bueno, pues cuestionar ese consumo de carne tan grande. Yo ahí no me meto, hay gente que defiende el vegetarianismo y yo, por ejemplo, no soy vegetariano, creo que es importante vincular la agricultura con la ganadería precisamente para cerrar ciclos, pero creo que hay que reducir el consumo de carne, que a su vez depende de la utilización de piensos que provienen del cultivo de soja, de la deforestación del Amazonas y de la contaminación masiva de acuíferos, etc. Entonces creo que hay esas dos respuestas posibles. Por un lado, la agroecología sí que puede ser muy, muy productiva, es productiva en relación a los recursos que necesita, o sea, necesita mucho menos para producir más, pero al mismo tiempo sí que tiene que haber pues, ciertos cambios en los hábitos de alimentación, por ejemplo, el consumo de productos de temporada. O sea, si la agricultura industrial ha acostumbrado a la gente, o nos ha acostumbrado a todos, a consumir cualquier cosa en cualquier momento. ¿Eso lo puede hacer la agroecología? Pues no, evidentemente, porque se trata de precisamente reducir toda la huella que va vinculada a ese consumo. Entonces, bueno, pues planteo la cuestión del cambio en el modelo productivo, pero también en la cuestión en los hábitos de consumo.
Y claro, la agroecología tiene el desafío de salto de escala, de masificarse y de llegar donde no está llegando, pero también ahí entran en juego pues, cuestiones de políticas públicas que van más allá de la producción en finca, porque también hay que tener en cuenta que la agricultura industrial está muy subvencionada, que tiene una serie de ayudas indirectas, por ejemplo, al regadío, se está utilizando agua a muy bajo precio porque previamente con dinero público se ha subvencionado una serie de infraestructuras hídricas como trasvases, como pantanos, canalizaciones, etcétera, que están haciendo que a los agricultores les llegue el agua a muy bajo precio porque se ha socializado una parte de ese gasto. Bueno, pues también habría que pensar en políticas públicas para hacer que la agroecología sea realmente accesible y que tenga mucho mayor alcance. Gracias, Elio. Soledad te había pedido la palabra. Hola a todos y a todas. Hola, Elio. Voy a intervenir un poco por alusión. Y bueno, antes que nada, enhorabuena por haber organizado este curso, a toda la gente que hay detrás, con todo el currazo que seguro que ha tenido. Y Elio, enhorabuena por tu presentación, me ha parecido magnífica porque da la visión globalizada sobre la que tenemos que trabajar y desde donde nos tenemos que situar para pensar la alimentación hoy. No se puede pensar de otro modo. Ha hecho alusión a la industria del fruto rojo en la provincia de Huelva. Yo creo que es una industria muy buena para ejemplificar cómo funciona todo el sistema agroalimentario hoy día desde esa perspectiva global. Muchas veces creemos que el problema está en unos territorios determinados. Por ejemplo, cogiendo este ejemplo, creemos que el problema está en Huelva o que el problema es de la provincia de Huelva, y no es así, porque la máquina es mucho más grande y está repartida en tantos sitios distintos que por eso los problemas son tan complejos, porque en este tipo de agricultura tan intensiva y especializada en tan pocas variedades, sí que es verdad que en los últimos años se ha diversificado más, pero al final el cultivo de la fresa sigue siendo el producto estrella, ¿no? Y el principal. El problema, como digo, no es de Huelva en sí, porque realmente es una industria en la que nadie gana. Y aunque parezca todo lo contrario, quien gana realmente son las empresas que están en California haciendo las semillas, poniendo el precio a los royalties, y que son quien tienen, digamos, la carta en juego que abre qué precio van a tener, cómo van a ser las variedades, más tempranas, más tardías, etcétera. Y esa es una cuestión que tendríamos que revisar aquí en Andalucía, cómo operamos como norte, pero siendo al final un territorio con las características propias de los territorios del sur global. Un uso abusivo de los recursos naturales, agua, tierra, bosques forestales en este caso, y de los recursos humanos como son la mano de obra. Con todas las mujeres que he trabajado, que han venido con contratos en origen y que se han quedado aquí, todas trabajaban en Marruecos para empresas españolas a unos sueldos que realmente todas tenían claro que en el momento de aceptar el contrato en origen no iban a volver, porque trabajaban 8, 10, 12 horas al día por 5, 6 euros, 8 euros, o sea, unos sueldos que aquí para ellas se le triplica, se le triplica y en muchos casos muchísimo más. Quiero decir con esto que ni ganan los agricultores como muchas veces podemos pensar, obviamente quien más pierde es quien menos tiene, pero que la problemática es muchísimo más amplia. Cada vez las plantas, los viveros que están en el norte presentan más fallos, las plantaciones tienen más enfermedades, los costes de los productos se encarecen y al final son industrias que a corto o largo plazo ya están colapsando y ya se está optando por otro tipo de cultivos donde la planta sea más resistente, menos mano de obra, etcétera, etcétera.
Entonces, bueno, yo animo siempre a seguir la perspectiva que plantea Helio desde esa mirada global y sea cual sea el cultivo, esté donde esté, no fijar el análisis solo en el territorio físico donde se encuentre, sino ver quién actúa, ¿no? Porque muchas veces si este modelo productivo y este modelo de consumo funciona, es gracias a esas grandes y pequeñas micropartículas que están en tantos otros territorios dispersas y que hacen muy difícil el control y el acceso a la información sobre la industria. Muchas gracias, Helio, y muchas gracias a todas las compañeras que nos acompañan también. Eso es interesante, Violeta. ¿Se puede abastecer el mundo con la agroecología? Helios, tú contestas, pero yo quiero mencionar dos cifras que da muchas vueltas cuando estoy leyendo artículos sobre este tema en Cosas de la Vida Campesina. Uno es creo que entre 80% de la comida en el mundo está producido por entre 20 y 30% de la tierra, de los pequeños agricultores. Y al revés, 80% de la tierra produce entre 20 y 30% de nuestra comida. Entonces, básicamente, las grandes extensiones industriales de verdad no están alimentando el mundo. Es una cosa. Y la segunda cosa es que yo creo que fue José Luis Vicente que va a hablar la semana que viene, que una vez me comentó que en Cuba, después del que pasó con la Unión Soviética, tiene que desencantarse de su dependencia de, por ejemplo, vender azúcar y comprar productos de la Unión Soviética y desarrollar mucho más su agricultura. Y ahora creo que me dijo a mí que por metro cuadrado, con su sistema relativamente nuevo de agroecología, Cuba tiene la producción más alta en el mundo. Alguien me puede corregir, no lo sé. Pero agroecología de una mezcla de varios productos, árboles y cultivos, frutas, verduras, granos, y combinado con animales, es lo que más produce por metro cuadrado. Sí, el caso de Cuba es muy interesante porque cuando se hundió la Unión Soviética a finales de los 80, Cuba dependía prácticamente de la Unión Soviética en todo lo que eran insumos energéticos, en pesticidas, en fertilizantes, etc. Y claro, de pronto se vio sin toda esa entrada de recursos externos y durante unos años en los 90, que es lo que se llama el periodo especial, que bueno, pues hubo bastante dificultades y tuvo que reajustarse tanto para el transporte como para la agricultura y la industria, pues hizo una transición hacia la agroecología, por ejemplo, aprovechando mucho la agricultura urbana y tratando de basarse simplemente en los recursos que tenían como isla, o sea, reutilizando y cerrando ciclos, que es lo que plantea la agroecología. Y yo no sé si es de las más productivas del mundo, ¿no? Pero desde luego que sí que alcanzó una tasa de autosuficiencia alimentaria muy, muy alta. O sea, con los recursos propios, optimizando, como tú dices, sustituyendo el monocultivo por el cultivo y reduciendo o prácticamente eliminando la entrada de insumos externos, pues consiguió abastecerse, sí, autoabastecerse. Claro, la integración de distintos cultivos, la integración de la agricultura con la ganadería, pues es lo hace que en términos totales sí que pueda ser más productiva la agroecología. En términos monetarios, que es una cosa que se ha preguntado, pues claro, depende, es lo que estamos comentando, si la agricultura industrial está muy concentrada en pocas empresas, se puede permitir reducir costes a costa de la mano de obra, por ejemplo, pues sí que puede ser. Claro, por eso se concentra en pocas empresas porque son las más rentables que van comiéndose al resto. Hay que pensar hay un tema ahí delicado con el tema de los precios, por ejemplo, pues si la agroecología o la agricultura ecológica pone los precios justos que tiene tanto la mano de obra como todo el conjunto de actividades, pues al final es más cara que la agricultura industrial.
Entonces eso genera el problema de que puede ser elitista. Entonces pues ahí entran otra serie de medidas para compensar esa, bueno, pues digamos, no hacer como la agricultura capitalista industrial que carga sobre las espaldas de la mano de obra o del medio ambiente los costes y pues tratar de compensarlos de otras formas, mediante vías cooperativas, mediante otro tipo de articulaciones, de integraciones, que es lo bueno, que hay un movimiento agroecológico muy potente de que ya está pensando en todas esas cosas. Pero claro, en términos rentables hay que tener en cuenta que se está compitiendo con un monstruo, con unas grandes empresas que son muy poderosas y que tienen mucha capacidad de reducir costes. Vale. Bueno, enhorabuena al ponente, que ha estado bastante bien, ha aportado muchos datos. Gracias. Luego lo que habéis, yo creo que hay unas cuantas cosas que tenemos que convencernos, que el tema de rentabilidad, de agricultura ecológica y agricultura convencional, yo no me baso en eso. Yo soy producto ecológico de aceite de oliva y el tema de rentabilidad, si lo llevamos toda la rentabilidad, no va a quedar nadie para cobrar el último cheque, porque al final lo que es rentable ahora está acabando con los recursos, con la tierra, con el agua y con todo, ¿no? Entonces, pero aparte de eso, si se hace bien, si se cultiva bien y tiene a mano pues todo el conocimiento y tienes estiércol o tienes animales, pues no tiene por qué bajar de rendimiento. Los datos que hay de bajada de rendimiento, yo creo que lo que han circulado más son los de la Junta de Andalucía, que al principio pues todo esto la agricultura ecológica era un poco novedoso y no se sabía manejar bien, y sí que se bajaba un 20 o un 30% de producción, sobre todo en cultivos leñosos. Y si te descuidas, pues puede bajar mucho más, puede bajar 50, 60%, vamos, perfectamente. Pero si se hace bien y te previenes con bastante materia orgánica de calidad, con todo el conocimiento que hay ahora de harina de roca, de bacterias y todo eso, no tiene por qué bajar. Eso igual que las personas, si nos alimentamos de minerales solubles por la avena o comemos bien, nuestro rendimiento no tiene por qué bajar si comemos materia orgánica, que es lo que comen las plantas al fin y al cabo, ¿no? Al revés, yo creo que si comemos bien productos ecológicos, vamos a rendir más que si nos dan los minerales por vena a la hora de trabajar o a la hora de hacer todas nuestras funciones. Luego también se ha comentado del tanto por ciento de pequeños campesinos, creo que era de la alimentación mundial. Yo, a la memoria, me suena algo del 75-80%, sí, de la alimentación mundial, que lo hacen los pequeños campesinos y sobre todo las mujeres. De ese 75-80, creo que más del 50% lo producen las mujeres, ¿no? Entonces, lo que pasa es que como está la sociedad, al final los agricultores estamos igual que todo el mundo, pues nada más que dinero, nada más que la publicidad que nos mete por los ojos todos los días de los insumos, y ve árboles muy cargados y muy, en fin. Yo le digo a mis compañeros que los agricultores nos ocupamos de coger muchas aceitunas, de llenar remorques hasta arriba y llegar todas las tardes a la cooperativa, y ahí se queda todo. Ahí, o sea, presumí de que ese día has cogido 1000 kilos, un remorque grandísimo, y ahí se quedó todo. Ya, de ahí para adentro ya no sabes nada, ni quién te vende el aceite, ni cómo está el mercado, ni las influencias que hay de gente como Deco y esta gente que al final no machacan los mercados e importan aceite, en fin. Que esto es bastante complejo, pero bueno, ahí estamos. Por lo menos vemos un grupo de gente que creo que cada vez más numeroso, y ahí tenemos las pilas puestas para seguir combatiendo en este tema. Bueno, ya he echado yo un responso también. ¿De dónde eres tú, Juan Antonio? De Cueva del Becerro. Y lo que habéis comentado de Cuba, estuve hace, me parece que 5 o 6 años que estuve en Cuba, y sí, lo que habéis contado es así. Yo estuve en algunas cooperativas y estaban produciendo 120.000 kilos por hectárea de hortalizas. Y vamos, y todo lo que tenía era ecológica, y todo lo que tenían todo lo manejaban ellos. Tenían humo de lombriz, el compost, el bokashi, todo se lo hacían ellos.
y vamos, tenían unas hortalizas tremendas. Y entonces, hace más, es que no recuerdo bien, pero hace más de 7 o 8 años, yo creo que tiene que ser por lo menos cerca de los 10. Esa es como no vaya a la libreta ahí donde tengo apuntes cogidos, no, la memoria ya a esta edad no va muy bien. Pero vamos, que ya había más de 100.000 campesinos produciendo en ecológico. Y lo que ocurrió cuando lo que habéis comentado, cuando cayó la Unión Soviética, lo que nos contaban los campesinos allí, quien se quedó produciendo era el pequeño campesino. O sea, el guajiro, que tenía la yunta de bueyes y que había, bueno, pues se manejaban prácticamente como unos manejos agroecológicos, es el que se quedó funcionando. Las granjas estatales, las grandes cooperativas y todo eso se quedó paralizado totalmente. Incluso nosotros vimos allí, pues, a Rosales todavía, que todavía no lo habían puesto a producir porque todavía tenían las consecuencias de la caída del bloque soviético. Cuando Cuba tuvo, la agricultura la tuvo más mecanizada per cápita que Estados Unidos, o sea, tenía más tractores y más maquinaria agrícola que Estados Unidos. Pero claro, es el mismo modelo industrial, aunque fuera en el socialismo. La tierra no entiende de comunismo, ni capitalismo, ni socialismo. La tierra lo que quiere es en materia orgánica para tener bacterias, tener hongos y poder hacer su trabajo, que es al final alimentar plantas, alimentar árboles y alimentar animales. Qué bien. ¿Puedo interrumpir un momento y hacer un poco de publicidad? Aquí tenemos disfrazado a Juan Antonio García Villalba con gorra y gafas, no te reconocí, pero esperemos que es Juan Antonio que va a cerrar estas series de jornadas de charlas, hablando de su propia experiencia como agricultor, apicultor, en ecológico y un amante de la cubierta vegetal, ¿verdad, Juan Antonio? Sí, el último día me toca a mí. Sí, sí. Pero que yo no tengo tanto repertorio como el compañero que hablaba antes, ¿eh? Yo ni tengo PowerPoint ni nada. Yo os doy aquí un 8 repertorio y organizamos un debate y bueno, yo pongo mi experiencia y lo que estamos haciendo. Bien, bien. ¿Hay más preguntas? Hola, buenas. Hola, ¿me veis, me oís? Yo sí. Ah, vale. Mira, primero me presento en el chat. Yo soy Francis, de la Universidad de Sevilla, soy jardinero y delegado sindical del SAF. Disculpa porque me he incorporado tarde, porque tenía otro curso. Quería comentar sobre lo que ha dicho el compañero y habéis comentado que, digamos, la agroecología se enfrenta a un monstruo bastante agresivo, que no va a dejar perder terreno, ¿no? Como son los Monsanto y toda esta gente que patentan semillas y venden plaguicidas. En la Universidad de Sevilla, yo me dedico a la jardinería, pero conseguimos hace unos años que se erradicase el uso de plaguicidas, tanto el herbicida glifosato como plaguicida de síntesis, ¿no? Bueno, pues casualmente al año siguiente es como un bombardeo constante de profesores, tanto biólogos como nutricionistas, como en cursos de formación donde insisten que los plaguicidas no son tóxicos, que es mentira que son cancerígenos y que no hay evidencia que lo ecológico es más sano que lo agroquímico. Entonces, claro, yo cuando me he visto esas reacciones he tenido que responder contundentemente y decir, oye, perdona, ¿por qué no soy sincero? Estáis perdiendo terreno, estáis perdiendo dinero y queréis ganarlo a costa de envenenarnos, ¿no? Pero la realidad es que es difícil, siendo Andalucía de las regiones donde más se produce en agroecológico, es difícil ganarle la batalla a esta gente, porque el capitalismo es un monstruo fuerte. Ahí un poco quería comentar esa experiencia que tenemos en la Universidad de Sevilla. Y enhorabuena por esta jornada, que se me olvidaba. Gracias. ¿Te vas a contestar, Helios? Tenemos también una pregunta de 1.000 millones de palabras de Juanjo Valdivia. Entonces... no, aquí tenemos a José Luis Vicente que quiere contestar. Helios, lo que acaba de decir el compañero no
que ha compartido una experiencia, no tengo mucho que contestar, que es, claro, sí, es muy difícil, sobre todo en las facultades de agronomía y en ciertos espacios, pues está tan instalado que es muy difícil cambiar esa inercia. Pero sí, vamos, una cosa que no es exactamente contestarle, que me parece interesante que desde el sindicalismo y del trabajo también se planteen no solamente desde los productores, sino otros espacios como lo que ha dicho desde la jardinería, ¿no? Vi justo el otro día, hace 2 o 3 días, que en Rivas hacia Madrid, el CNT, CGT y COVAS habían planteado las secciones sindicales de jardinería de estos sindicatos habían planteado una compostera municipal para aprovechar los residuos de la jardinería y no tener que estar, bueno, pues también una forma de ir planteando dentro de ese ámbito, pues cerrar los ciclos y reducir el uso de recursos externos, etcétera. O sea, que es interesante que se vayan también empujando esos cambios, aparte de la producción agrícola, pues en el ámbito de la jardinería, por ejemplo, y del sindicalismo. Hola, buenas. No sé si se me oye. Sí. Porque estoy en un lugar un poco complicado. Muchas gracias, Helios, por la intervención que has hecho, que ha estado muy completa, un análisis muy interesante. No sé si es el sitio adecuado en el que plantear lo que yo quería plantear, pero me parece que, como se ha mencionado en un momento determinado, la vinculación de la cuestión ecológica y la cuestión social, entiendo que se puede referir a las condiciones de los trabajadores que se dan en la agroecología. Y es que, paradójicamente, en Almería, donde hay una explotación de mano de obra inmigrantes bastante tremenda, a la misma vez se da, no recuerdo ahora mismo, no tengo el número exacto del porcentaje en el que ha incrementado la agricultura ecológica en la región, pero es bastante imponente, y aún así se dan muchísimos conflictos que el propio SAT está llevando para adelante con respecto a las condiciones en que esa agricultura ecológica está dejando agricultura ecológica industrial, que vamos, no se le rompen los anillos, o sea, que la cuestión ecológica la meten en lo industrial y en lo que haga falta, sin tener la sensibilidad, yo creo, social. El capitalismo perfectamente se comporta de una manera ecológica en tanto en cuanto genera más valor. Y con respecto a lo que se mencionaba, que es bastante interesante, de si se es capaz de alimentar a una población, a las poblaciones actuales con un tipo de producción diferente a la que el capitalismo nos ofrece, evidentemente la pregunta en sí toca las raíces mismas de cómo está organizada político-económicamente esta sociedad. Y yo, la chica, mi paisano de Almería lo mencionaba, el pepino tiene la forma que tiene porque se necesitaba envasar para mandar kilómetros y kilómetros más lejos para venderse, y bueno, pues la cuestión cambiaría radicalmente si no hubiera esa necesidad que impone el capitalismo. Y pues eso, igual no es el espacio en el que introducir esta discusión, pero me parecía interesante ponerlo bueno, ofrecerlo a vosotros, etcétera. Un saludo, muchas gracias y encantada de... Hola a todos y a todas, y nada, enhorabuena, felicitaciones a Helios por la magnífica ponencia, y a Delia y a todos los compañeros y compañeras del área de soberanía alimentaria que hemos sacado adelante estas jornadas.
Yo lo que quería comentar un poco, que estas preguntas de las compañeras sobre si realmente es rentable la agroecología, si puede alimentar a la población, si puede reemplazar a la agricultura industrial, son las preguntas de base que nos hacen todos los días, y lo que desde los movimientos campesinos vemos como fundamental de revertir, porque hay un estado de opinión que viene ya desde la Revolución Verde, en donde se nos dice que mientras menos campesinos, mientras menos gente en el campo haya, más desarrollado está un país, y eso todavía está más mecanizado, mejor, más desarrollo, eso está todavía en nuestra mentalidad, en nuestra cultura, y no es fácil transmitir estos datos, ¿no?, que decía Delia y Juan Antonio y tal, no se lo creen, ¿no? Entonces, realmente, para evitar la pérdida del campesinado en Europa y en el mundo, y necesitamos concienciar fundamentalmente a la gente de las ciudades también, que cuando hablamos de soberanía alimentaria o hablamos de derechos campesinos, no hablamos solo en interés de los agricultores o los ganaderos, sino que estamos hablando de un beneficio, una necesidad para toda la población. Entonces, que es necesario el campesinado, que es necesaria la producción a pequeña escala, el mercado local, el reproducir nuestras propias semillas. Y yo creo que la pandemia nos dio, así como nos castigó al pequeño campesino y al trabajador rural, nos da como para avanzar en ese debate, para abrir el debate, ¿no?, de lo que implica la soberanía alimentaria y la producción local, el menor uso de las energías fósiles, etc. Entonces, yo solamente decir, hay un tema que siempre sale a discusión, y bueno, y lo planteo, que es el tema de la compatibilidad de los sistemas agroecológico e industrial, porque siempre, y todo el tema ahora que nos están hablando de la agricultura, de la economía verde, de la agricultura digitalizada, como que el mismo capitalismo, la misma agroindustria tuviera la solución de los problemas que planteaba Helios, ¿no?, de las limitaciones medioambientales y económicas y sociales. Entonces, ahí yo creo que es la gran mentira, y tenemos yo tengo una postura que creo que no es compatible los dos sistemas, que son dos sistemas que están enfrentados y que lo tenemos que tener muy claro. Pero siempre hay un discurso del posible. Y lo otro era... Y lo otro era del tema de lo que se hablaba del cambio, ¿no? O sea, porque se habla, bueno, la agricultura puede la agroecología puede alimentar a la población, es rentable, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa con la transición? Ahora se hablaba aquí de Almería. En Almería, desde el sindicato, desde el SOC y el SAT, muchas veces estamos a pie de tajo ahí en los conflictos sociales, y tenemos esa gran contradicción, que es que uno defiende los derechos laborales de los trabajadores en un sistema agroindustrial, y parece que al final estamos justificando, legitimando ese sistema, y nunca da tiempo la militancia como para problematizar y para plantear la alternativa. Y en ese periodo, en ese tema de transición a gran escala, es donde está lo complejo. Lo que planteaba la compañera sobre el tema ecológico. Claro, en Almería hay una proporción importante ya, sobre todo en la zona del Levante, de producción ecológica, pero no tiene nada que ver con lo que está planteando Helio sobre agroecología. Es mimetizar el sistema de producción química con el mismo concepto de productividad, de explotación laboral y de reemplazo de ciertos insumos por otros, incluso con porcentajes permitidos. El sistema, y desde un punto de vista sindical sobre todo, no cambia. Es el mismo que el de la agricultura química. Pero, claro, aquí no está Matías en este chat, y con él lo ha problematizado mucho. Él dice, es posible transformar Almería, es posible vivir de la venta directa y de la agroecología. Lo que pasa que por supuesto que hay dificultades, que hay, como decía Juan Antonio, hay nuestras propias contradicciones, que como agricultores no queremos arriesgar nada, que como trabajadores, nuestras propias cooperativas, vemos que todo es más difícil, que va a largo plazo, que lo que está funcionando es más fácil,
Y está claro para mí que hace falta una transformación desde la base, individual, cada uno volverse al campo, cambiar el sistema a un sistema agroecológico, pero también hacen falta redes potentes de todas estas pequeñas producciones o pequeñas explotaciones con los consumidores, con la sociedad en general, y hace falta políticas institucionales que apoyen esta transición hacia la agroecología, ¿no? Como el ejemplo que se dio de Cuba. Bueno, son algunas ideas y nada, felicitaros de nuevo por la iniciativa. Quiero hacer un poco, hay dos cosas. Hay Pepe que está hablando de algo muy importante en el chat. Si Pepe puede hablar sobre uniéndonos la información, para divulgar la información y construir redes y solidaridad, algo que menciona Federico también, que es muy importante, y es algo que deben salir de nuestras charlas, nuestras jornadas. Y quizás Pepe voy a hablar ahora. La segunda cosa es que quiero aprovechar y hacer un poco de publicidad para la semana que viene, día 22, el lunes a las 8, grabarlo en vuestras mentes, un lunes a las 8, vamos a tener estas charlas. Y la semana que viene tenemos otra estrella brillante, José Luis Vicente, hablando de construyendo sistemas agroalimentarios resilientes. Entonces, él está desarrollando el tema que hemos arrancado hoy. Tengo muchas ganas de escucharle. Si mientras Maite pone el audio, quiero responder brevemente a lo que ha comentado Elena. Claro, yo he hablado de esa distinción entre agricultura ecológica y agroecología, que entiendo que es complicado porque son dos términos prácticamente iguales, pero eso también he dicho en la presentación que efectivamente ante el agotamiento del modelo industrial, pues el capitalismo está abriendo nichos de mercado en lo ecológico, en lo verde. Y eso está pasando y en Almería, pues lo que habéis dicho, lo que ha comentado Federico también, ¿no? Que hay una parte de reconversión hacia lo ecológico, pero claro, es un modelo ecológico industrial que también depende de insumos, que no es lo que se defiende desde la agroecología. Juan Antonio, cuando ha hablado antes, ha hablado, por ejemplo, de la importancia del suelo, ¿no? El suelo es el centro del modelo agroecológico y en Almería, aunque tenga ese barniz ecológico, el suelo es un recurso de usar y tirar prácticamente. No hay un suelo que se intente mantener vivo, sino un enarenado con una capa que se va que se va cambiando continuamente con las diferentes cosechas y que se agota. Entonces, claro, no se trata de eso. O sea, la apuesta agroecológica va más allá y implica también unas cuestiones sociales, implica una transformación en la forma de producir y no es simplemente un cambio técnico de unos insumos de un tipo por otros insumos que sean ecológicos ni por mantener el mismo modelo, por ejemplo, de grandes distancias, ¿no? Se están consumiendo productos ecológicos aquí que vienen de Sudamérica. Pues claro, eso de ecológico tiene poco. Entonces, bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, esa intrusión dentro de lo ecológico que no es el modelo que se defiende del movimiento por la soberanía alimentaria y por la agroecología. Sí, yo escucho muchísimas veces, lo he escuchado aquí ya varias veces y lo he escuchado también pues en los foros y... Espérate que yo me he quitado el vídeo. Que el tema de agricultura, industria y capitalismo, yo creo que eso hay que repensar esa fórmula. Vamos a ver, la Unión Soviética también utilizaba productos químicos, lo ha utilizado China después de Mao, lo utilizó Cuba y bueno, Cuba después de caer la Unión Soviética sí se lo repensó todo por necesidad. Entonces, me refiero que la izquierda en el tema de los agroquímicos está en la misma, lo mismo que el capitalismo. Además, yo os puedo contar anécdotas de paradojas de que yo, pues por mi trabajo y por representación, he ido a pueblos para promocionar agricultura ecológica. Alguien del PP se ha enganchado y ahora mismo está pastoreando con vacas y con toda la gente en contra y se ha puesto en ecológico y ha
y está ya casi a favor de la República. y sin embargo tengo camaradas allí, porque son camaradas, de que nada, que eso no sirve, que eso no sirve, que eso no sirve, y enganchado con el puño cerrado, pero enganchado a Monsanto, y no hace ni un esfuerzo por cambiar. Entonces tenemos que ser autocríticos, y esto no va de capitalismo ni de historia. Esto va de egoísmo humano, y el egoísmo está en todos lados. Que la derecha es más egoísta porque quiere más y nosotros los pobres nos conformamos con menos, vale, pero esto va de la condición humana. Y la condición humana, en la parte izquierda, la parte progresista, está también. Está también la de ganar dinero y llenar buenos remorques de aceitunas, y ya no lo veo más, porque le gusta de presumir llegar con el remorque hasta arriba y los olivos cargados. Y luego no mide más, no hacen más cuentas. Entonces, y luego echarle las culpas a las multinacionales, vamos, podemos echar toda la culpa a la que queramos a las multinacionales, pero aquí hay lo mismo que he dicho antes, egoísmo total, y si a mí me ha llegado la información y he podido asimilarla y hacer una reconversión, los demás pueden hacerla también. O sea que toda la culpa no la tiene las multinacionales van a su negocio. Un aprendizaje para más que uno aquí hoy. Pero al final hemos tenido una charla súper interesante con Helios y todo el mundo, y hemos tenido un pequeño tapa de lo que viene, gracias a Juan Antonio y otras compañeras, y que vamos a seguir charlando la semana que viene, a las 8, el lunes. Los lunes a las 8, tiene que tenerlo grabado en la memoria, ¿vale? Y un abrazo a todo el mundo y nos vemos la semana que viene, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Seguimos en La semana que contacto. viene. Muchas gracias, Helios. Muchas gracias a todo el mundo. Helios, Buenas a todos. noches, Venga, Maite. adiós, Chao, compañeros. José Buenas Luis. noches. Luego. Adiós.